Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que la gracia y el favor del Señor sea sobre sus vidas y sobre sus familias. ¿Has pensado en algún momento sobre el amor de Dios? Creo que la respuesta es casi que inmediata. Sí, claro, yo sé que Dios me ama tanto que dio a su Hijo por mí en sacrificio en el madero. E inmediatamente nos transportamos a Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa magnitud de amor, ese tamaño de amor, tiene una profundidad, una altura, una anchura, un espacio tan amplio del cual no nos podemos salir. Por lo general, cuando hablamos de la muerte del Señor en la cruz, pensamos en un resultado casi que inmediato. ¿Por qué murió el Señor por nosotros en el madero? Bueno, murió por nuestros pecados. Casi que es la respuesta inmediata que surge desde nuestra mente. Pero ¿qué tal si le digo en este día que su muerte tiene una implicación todavía más profunda que ese término aprendido y casi contestado de manera automática? Hemos leído también Colosenses capítulo 2, donde dice: y estando ustedes muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y el verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese verso 14 específicamente se ha malinterpretado de una manera tan abismal que uno lo repetía continuamente hasta que uno empieza a examinar a qué acta de decretos que había contra nosotros se refería. He escuchado personas decir que ese acta de decretos es la ley del Señor, porque son los decretos del Señor y que los anuló al morir por nosotros en el madero y que por lo tanto la clavó en la cruz y por lo tanto ya no hay que guardar ni poner en práctica los mandamientos, ordenanzas y estatutos de nuestro Padre Eterno. Pero hoy yo le voy a enseñar a qué acta de decretos se refería. Porque cuando nos demos cuenta de ello, nos vamos a dar cuenta también la magnitud, el tamaño del amor que el Padre ha tenido para con nosotros. Y es por ello que vamos a hacer un viaje a lo largo de las Escrituras en diferentes pasajes, que no los voy a leer todos, pero van a quedar allí en mención para que usted los pueda leer uno a uno y pueda ver el cuadro completo de esta imagen de amor. Es como cuando uno toma una foto panorámica. Cuando uno toma una foto simple, se centra en una porción del paisaje, en una porción de la montaña, de una cabaña, pero cuando uno toma una foto panorámica, se ve la plenitud de toda la imagen de lo maravilloso que nosotros estamos viendo. Mirar el madero, mirar a Jesús en él y mirar el resultado de que Él murió solamente por nuestros pecados es una foto simple. Hoy vamos a hacerle una vista panorámica y vamos a ver todo el cuadro, toda la imagen, y con ella vamos a glorificar a Dios por su gran amor sobre cada uno de nosotros. Y quiero iniciar con Génesis, y como le reiteré, voy a estar dándole referencias bíblicas, aunque no voy a leer todos los pasajes. Pero si iniciamos en Génesis, nos damos cuenta que la historia del hombre inicia con la imagen de un matrimonio. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, verso 21 al 23, entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya por sí este único pasaje nos vuelve a transportar como una sombra que vemos a todas luces a la escena en el Calvario. Este pasaje es una sombra de lo que había de venir, porque cuando usted sigue leyendo Colosenses, capítulo 2, habla de sombras que habían de venir. Y esta es una típica sombra de lo que había de venir. Si usted mira la imagen conmigo, y lo puede mirar también allá en el Calvario, se dará cuenta que Adán entró en un profundo sueño, abrieron su costado, de su costado el Padre Eterno sacó a su mujer y los dos fueron una sola carne. Alegóricamente hablando, el Padre hizo lo mismo con el Señor para dar como fruto a la esposa del Cordero, lo que usted y yo conocemos como iglesia. Jesús estaba en el madero, muerto. Un soldado vino, metió una lanza en su costado. Dice la palabra que de su costado salió sangre mezclada con agua. Y después de muerto, en un profundo sueño, como Adán, cuando despierta al tercer día de resucitado, da como fruto el pueblo santo de Dios, redimido por su sacrificio. Ya solo eso es una sombra maravillosa del amor de Dios mostrado en el madero. Pero quiero centrarme en la escena del matrimonio, porque la escritura desde Génesis nos da una imagen matrimonial y así es la imagen que proyecta con su pueblo a lo largo de todas las escrituras. En Génesis 3 están Adán y Eva en el huerto de Edén, ellos pecan y dice la palabra que cuando ellos pecaron, Dios miró que el hombre había comido del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, y en el verso 23 del capítulo 3 de Génesis dice: y los sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra que fueron tomados. Esa palabra sacó en el hebreo es la palabra narash. Esa palabra narash es la misma palabra que significa los echó, pero note este significado importante. También significa divorciarse. Si yo cambiase esta palabra sacó por los términos de narash, podría sustituirlo por y los echó del huerto, o podría también sustituirlo como dice el verso 23, y se divorció Jehová de ellos y los sacó del huerto. Desde esta imagen vemos a Dios estableciendo una relación con el hombre como el papel de un matrimonio. Cuando pasamos a la historia y nos vamos a Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, usted y yo conocemos este capítulo como el capítulo de los 10 mandamientos. Pero toda la escena que se teje alrededor de lo que se va a entregar en este pasaje es la escena de un pacto matrimonial. El novio esperando en la cámara, mientras la novia es traída de lejos, se pagó un precio alto por ella, o sea, se pagó una dote por ella, porque eso era la tradición en aquellos tiempos antiguos. Si un hombre quería casarse o comprometerse con una mujer, debía de pagar una dote por ella, y esa dote significaba que al aceptarla, el valor que se le daba a aquella mujer le daba la libertad de ir y contraer matrimonio con aquel hombre. En el Éxodo vemos claramente cómo el Padre Eterno, en Éxodo capítulo 12, le manda al pueblo a sacrificar un cordero y a poner la sangre en los dinteles de las puertas y de las ventanas, para que el pueblo al día siguiente pueda salir libre
de Egipto. Ese cordero representa como esa dote que se paga para poder tomar al pueblo, que es representado a lo largo de la Biblia como si fuese una mujer en la alegoría del matrimonio, y la saca de Egipto para llevarla al monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando el pueblo llega, dice la escritura que el monte, en su pináculo, en su cima, estaba una nube espesa. Esa nube espesa, según la cultura antigua y aún la cultura hebrea, representaba lo que se conoce como un azúcar. Un azúcar era la tienda que cubría a la pareja que iba a contraer un matrimonio. Por eso la escritura habla de pacto, habla de un pacto, y este pacto es un pacto matrimonial. El pueblo fue llevado hasta el monte Sinaí, y allí, debajo de la presencia de Dios, que representa ese tabernáculo, como lo dice Apocalipsis, fue reunido el pueblo y el ángel del Señor. Así dice la palabra. Y allí el Padre Eterno menciona los famosos 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Esos 10 mandamientos son los mismos que Jesús tocó como en parábola el día que habló de la mujer que se le entregaron 10 dracmas. Esos 10 dracmas era el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Eran 10 monedas de oro con un orificio especial donde la mujer tejía un velo y se lo ponía cubriendo su boca, porque eso denotaba no solamente ante los demás varones que ella ya estaba comprometida, sino que también ella, al ponérselo, al salir de su casa y utilizarlo, le estaba diciendo a todos los varones que la pudiesen pretender: ya yo estoy comprometida, y mis labios, mis palabras, mis sonrisas son para el hombre con quien me comprometí. Dios lleva al pueblo de Israel al monte Sinaí. Al borde de ese monte, Él empieza a mencionar sus condiciones para el pacto. Dentro de esas condiciones del pacto, en el libro de Deuteronomio, el pueblo dice: todo lo que tú digas, eso haremos. Eso es como cuando una pareja en nuestra cultura americana se dicen los votos y después el ministro empieza a decir los compromisos de ambos y él dice: acepto, y ella dice: acepto. Eso es entrar en un pacto. En este momento el Padre da las 10 condiciones y el pueblo entra en pacto con Él. Entra a tal punto en el pacto que el pacto es sellado con la sangre de un cordero que es sacrificado, y la sangre es derramada sobre las tablas del pacto y sobre el pueblo. Ahora puedes entender por qué Jesús dijo en Mateo 26 que su sangre era la sangre del nuevo pacto. Porque Él, como cordero inmolado, el propósito de Él es que el pueblo vuelva al pacto con el Padre en una armonía de fidelidad y de lealtad. Y cuando usted se vuelve a la ley del Señor y dice: Señor, yo creo que tu palabra es verdad, y entro en obediencia a ella, ahí es donde la sangre del cordero se hace efectiva en tu vida. Porque la sangre es para pactar con Dios, entrar de nuevo en el compromiso que Él estableció desde el principio. Dentro de ese pacto hay un aspecto de fidelidad, y ese aspecto de fidelidad empieza en el verso 3 de Éxodo 20. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y empieza a dar una expresión como de marido, de esposo. Y vuelvo a reiterar, esto es alegórico, no es literal. Pero dice: Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa palabra aborrecer viene del mismo término de adulterar. Es como que él en Deuteronomio capítulo 5, de hecho,
En Deuteronomio capítulo 5, él afirma lo que le estoy diciendo. Él dice en Deuteronomio 5, y voy a leer esa porción para usted. No harás, dice en el verso 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está en arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuando usted lee el capítulo 4 y el capítulo 5, él mismo dice en estos capítulos, ustedes no pueden hacer ninguna imagen de mí porque ustedes nunca me han visto. Ustedes solamente han escuchado mi voz. Y por lo tanto, cuando usted adora otra cosa que no sea Dios, y cuando hablamos de adoración no es solamente de inclinarse ante algo y cantarle y cerrar nuestros ojos y levantar las manos. La palabra adoración también significa rendir homenaje o postrarse reconociendo que aquello es una autoridad sobre mí, sobre Dios. Dios establece en Éxodo 20 ese pacto de fidelidad y el pueblo entra en pacto y le dice, sí, todo lo que tú digas, eso haremos. Tú eres nuestro único Dios verdadero, a ti vamos a adorar, no vamos a hacer imagen de nada, porque si tú eres el real y hemos entrado en pacto contigo. Pero causalmente, Moisés sube de nuevo a la presencia de Dios y tarda en bajar. Y en el capítulo 32 de Génesis, dice la palabra lo siguiente, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, acabo de decir Génesis y es Éxodo. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y el capítulo 32 de Éxodo registra el acto de aborrecimiento que tuvo el pueblo para con Dios. Tuvo un acto de idolatría. El acto de idolatría delante de Dios es como decirle a Dios, te he aborrecido. Pero esa palabra aborrecer no es el mismo sinónimo de odiar. No, esa palabra aborrecer es, te he despreciado porque he escogido otro. He elegido otro. El problema es que esa elección no se dio mediante un abandono del marido, sino que fue a través de una infidelidad estando en pacto con el marido. El Padre Eterno mira este acto de infidelidad en Éxodo 32, al punto en que en Ezequiel 16, Él le escribe a su pueblo una carta de divorcio. Y en Ezequiel 16, si usted lee toda la carta, le dice, tú eres peor que una ramera. Porque la ramera por lo menos cuando se acuesta con sus amantes cobra, le pagan a ella, pero tú no. Tú te fuiste y fornicaste con todas las imágenes y los ídolos que te encontraste de todas las culturas y de todas las naciones por donde entraste o pasaste. Y en medio de esa carta de repudio, que así se llama, según la ley del Señor, se llama carta de repudio, el Padre Eterno le da una carta de divorcio o de repudio a Israel o a su pueblo que está registrada en Ezequiel 16. El problema no termina ahí. El problema apenas comienza ahí. Porque en Números capítulo 5, que quiero que se tome el tiempo de leerlo, por favor. En Números capítulo 5, el Padre Eterno da toda una instrucción sobre un tema de infidelidad o de sospecha de adulterio. Y dice lo siguiente: habla a mi pueblo y dile, si la mujer de alguno se desviare y fuese infiel,
y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, o sea, por haber tenido intimidad ocultamente con ese hombre, si hubiese un testigo contra ella, o si no hubiese, testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el marido celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él celos y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido se presentará ante el sumo sacerdote. Oiga lo que dice, voy a brincar al verso 23. El sacerdote escribirá las maldiciones, que está hablando en todo el capítulo 5, las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. ¿Qué era lo que tenía que hacer el sacerdote? Tomaba un vaso especial que tenía aguas del templo o del tabernáculo de reunión y escribía en ella las maldiciones sobre una mujer en adulterio. Terminaba de escribir las maldiciones y tomaba ese rollo y lavaba las escrituras del rollo en el agua de ese vaso consagrado en el templo. Cuando lavaba ese rollo, la tinta que caía en el agua y que quedaba en el vaso, dice lo siguiente en el verso 24: se la dará a beber a la mujer, y esas aguas se llamarán aguas amargas, que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar. Le dará pues, verso 27, a beber las aguas, y si ella fuese inmunda, o sea, si ella en realidad fue infiel y hubiese fallado a su marido, las aguas que obran para maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiese infidelidad contra su marido y se amancillare. Ponga atención a esto. Dios habla al profeta Ezequiel antes de darle esa carta de divorcio a su pueblo y le dice a Ezequiel: Ezequiel, toma este rollo y cómelo. Será dulce a tu paladar, pero amargo en tu vientre. ¿De qué rollo estaba hablando? Estaba hablando del rollo que el sacerdote tomaba para escribir las maldiciones por infidelidad que iban a caer sobre aquella mujer que había fallado. La misma alegoría toma Dios para hablarnos a nosotros como pueblo, porque yo le voy a decir algo a usted. A mí me llama mucho la atención de que escucho a mucha gente decir: la ley de Dios ya pasó, nosotros no tenemos por qué guardarla, no tenemos por qué vivirla, porque ya Cristo la clavó en la cruz por nosotros. Qué irónico, porque si la ley de Dios ya pasó, como dice la gente, entonces significa que los 10 mandamientos ya pasaron, porque es parte de la ley de Dios. Entonces, yo puedo adulterar, usted puede adulterar. Usted puede matar, yo puedo matar. Usted puede robar, yo puedo robar. Pero estoy casi convencido que usted dirá: no, jamás, no, eso no se puede hacer. Eso es pecado. Casualmente llamamos pecado aquello que nos puede afectar directamente a nosotros. Pero decimos que pasó lo que ofende directamente a Dios. Qué irónico, ¿verdad? Es que llamamos pecado lo que a nosotros no nos conviene, pero lo que no nos afecta a nosotros no tengo ningún problema, ya eso pasó. Porque estoy seguro que ninguna mujer aceptaría un adulterio y ningún hombre tampoco. Pero continuamente cometemos adulterio delante de Dios con nuestras infidelidades
e idolatrías, poniendo nuestra confianza en hombres más que en la palabra, porque si un hombre te dice que la ley de Dios ya pasó, tú sí lo crees y lo abrazas y dices, sí, ya mi pastor me enseñó que la ley de Dios ya pasó, pero Dios dice que su ley es eterna y tú prefieres irte tras el lenguaje seductor de un hombre que anula la ley de Dios, pero Dios, que debería de ser tu marido y Dios a quien deberías de deberle tu fidelidad, no, lo que Dios dijo no, lo que dijo el pastor sí, lo que dijo el sacerdote sí, lo que dijo el rabino sí, pero lo que dijo Dios no. Se critica al católico porque se inclina ante una imagen, pero el cristiano evangélico se inclina ante sus disque apóstoles y pastores, y los judíos se inclinan ante sus rabinos, y todos ellos en comunión dicen, esto ya pasó, no tenemos por qué guardarlo, no tenemos por qué vivirlo, no tenemos por qué practicarlo, y eso no llamamos idolatría. Es que lo seguiré diciendo todo el tiempo. Todas las religiones no nos llevan a Dios, nos pierden en el camino. Porque cada cosa que examinemos de ellas nos daremos cuenta que son cosas aprendidas en culturas paganas que lograron adaptar mediante algunos versículos que me encontré en la Biblia y los hice ver espirituales, pero están cargados de paganismo. Si nosotros decimos que somos la esposa del Cordero, como una analogía, entonces nuestra fidelidad debería de ser hacia el Cordero de Dios, que es Jesús. Y nuestra fidelidad debería de ser hacia su Padre que nos dio el pacto. No hacia los hombres o a las religiones, sino hacia Él. Y sí, todos hablamos cuando nos conviene que qué pueblo de Israel más ingrato, que qué pueblo de Israel más infiel, porque no me conviene. Prefiero tomar aquí que, no, es que eso dice que para el pueblo de Israel. Voy a ser muy honesto con usted y muy directo. Nosotros somos iguales. Estamos en la misma sintonía. Porque en lugar de tomar las palabras de Dios para pesar lo que los hombres dicen, tomamos las palabras de los hombres para descartar lo que Dios dice. Y eso se llama infidelidad. Y ese tipo de infidelidad es adulterio. Porque estás haciendo de una imagen visible una autoridad divina, cuando el invisible es nuestra máxima autoridad. Y sé que usted me está entendiendo. Entonces, nosotros estábamos condenados. En ese acto de adulterio a nosotros se nos entregó el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. Si usted lee todo el capítulo 5 de Números, se dará cuenta que esa mujer iba a ser llevada ante el pueblo, expuesta ante el pueblo junto con su amante, y los dos iban a ser desnudos, se les iban a despojar de sus ropas delante de todo el pueblo para que se descubriese la desnudez de su infidelidad, e iban a ser ejecutados a muerte. O sea, había humillación, había vergüenza y había muerte. No era nuevo. Dios sabía que su pueblo iba a ser infiel. Por eso Él preparaba los actos de redención que se veían como sombras y después a todas luces con su Hijo. Caminando el pueblo de Israel en el desierto, tienen sed, llegan a unas aguas y se dan cuenta que son aguas saladas. No pueden tomar de esa agua está salada. Pero Dios le da una orden a Moisés y le dice: Moisés, toma un árbol, córtalo y échalo sobre las aguas, y esas aguas se van a volver en aguas dulces para que el pueblo beba y pueda vivir. Esas aguas amargas representan lo mismo que número 5, las aguas amargas del sumo sacerdote. Ese árbol que fue depositado en las aguas representa una persona que lo vamos a ver ahorita, para que usted y yo tengamos vida. Jesús
Según Romanos, capítulo 3, Pablo enseña sobre la problemática que existe al volver a reconciliarnos con Dios, porque nosotros estamos condenados bajo la ley del adulterio, porque Dios nos halló infieles. El problema se encuentra, según Números, según el libro de Números, el problema se encuentra en que si un hombre le entrega carta de divorcio a su mujer y ella conoce a otro hombre, él no se puede volver a reconciliar con ella, según la ley de Dios. No se puede. Entonces hay un problema serio. Hay un problema serio porque Dios le entrega carta de divorcio a su pueblo, a usted y a mí, porque nos halló en infidelidad con Él. Y no solamente descubrió nuestra infidelidad, sino que a lo largo de los años hemos seguido con nuestros amantes las religiones, las doctrinas y los credos que nacieron de culturas paganas adornadas de versículos bíblicos y que usted sigue defendiendo. Entonces se da una situación casi que irremediable. Porque si ya nos entregó carta de divorcio y la sentencia está dada y nosotros nos hemos ido a disfrutar las ideologías, doctrinas y pensamientos humanistas, ¿cómo nos podemos reconciliar con Él? En ese mismo libro de Números, Él da una cláusula. Él dice: la mujer está sentenciada a muerte, el varón que estuvo con ella también, a menos de que su marido muera. Si su marido muere, ella queda libre de culpa. Yo sé que usted está comprendiendo ya la escena completa. Jesús es enviado por el Padre. Estaba entre nosotros, en cuerpo, en carne y sangre. Él habla a su pueblo continuamente. El primer mensaje que dice cuando empieza su ministerio es: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Dios está enemistado con nosotros, con su pueblo. Isaías 59 dice que no es que Él se hizo sordo o el sordo, ni dice que su mano se ha cortado para salvarnos. Simple y sencillamente el pecado ha hecho división entre Él y nosotros, y por eso no puede salvarnos. Estábamos enemistados con Dios. La sentencia está dada, la carta de divorcio está escrita, fue entregada, al punto en que Oseas, en el profeta Oseas, él nos vuelve a recordar nuestra infidelidad y nos dice: les he quitado mis fiestas, mis lunas nuevas y mis días de reposo para que ustedes pierdan su gozo. Pero en ese mismo pasaje de Oseas vuelve a darnos una instrucción. Ustedes me llamarán ahora Señor, porque un pueblo que no es mi pueblo será mi pueblo, por cuanto ustedes no se quisieron volver a mí. Entonces el problema es más amplio, más grande. Jesús, el amado Jesús, es tomado preso, es llevado ante el sumo sacerdote, presentado ante el Sanedrín, en el pretorio, en un juicio ilegal e injusto, donde iba a ser condenado, siendo inocente, condenado, no cometiendo ninguna falta, condenado, asumiendo tu pecado y el mío, tu lugar y el mío, para ser condenado. La escena él ya la había visto antes.
le habían llevado a una mujer en el acto mismo del adulterio. Los fariseos ya tenían las piedras en las manos y le preguntaron: Señor, según la ley de Moisés, esta mujer tiene que morir apedreada. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y estaba hablando precisamente del pecado de adulterio. Y todos ellos sabían que habían pecado delante de la fidelidad de Dios. Todos empezaron a soltar sus piedras. Ninguno era digno. Y le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer representaba al pueblo de Dios. Y esa mujer representa a la iglesia hoy en día. Y era como liberar a la mujer para él tomar su lugar unos días después. Al día siguiente es llevado fuera de Jerusalén, así como aquella mujer y aquel hombre eran llevados fuera del campamento para ser sentenciados. La escena es tan maravillosa porque Jesús, estando en el madero, hace una expresión que usted la va a entender en este momento. Él dice: tengo sed. Y cuando dice tengo sed, a él no le dan agua. Dice la escritura en Juan, en el Evangelio de Juan, que mojaron un hisopo con vinagre y lo pusieron en su boca. El vinagre es, sí, amargo, como las aguas amargas de Número 5. Dios nos ha amado tanto que la sentencia de muerte sobre nosotros estaba escrita. Teníamos que morir, pero envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Por eso, después de tomar las aguas amargas de la mujer adúltera, Él dijo: consumado es. Ahora, ¿cuál era la única forma de que fuese libre de la culpa la mujer? ¿Lo recuerdas? De que su marido muriera. Jesús murió en el madero y resucitó al tercer día como un hombre nuevo, para volver a tener una relación íntima con el pueblo que le había sido infiel, usted y yo. El verdadero arrepentimiento no termina cuando usted hace dizque una oración de fe confesando pecados. El verdadero arrepentimiento no termina dizque con una confesión con un hombre. El verdadero arrepentimiento no es cuando usted va y se golpea contra el muro de los lamentos. El verdadero arrepentimiento es cuando lo escuchas a él decir: mujer, vete y no peques más. Porque el verdadero arrepentimiento no es un ritual religioso, ni es una oración religiosa. El verdadero arrepentimiento es un cambio de conducta. Pregúnteselo a un hombre que su mujer le ha fallado, o pregúnteselo a una mujer que su varón le ha fallado, y ella decide perdonarle, o él decide perdonarle. La frase que repite es la misma que Jesús dijo: no lo vuelvas a hacer. Yo te puedo perdonar, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No me digas que tú dices que el Señor es el amor de tu vida cuando todavía sigues practicando la infidelidad con las religiones y sus doctrinas. No me digas que Él sigue siendo el amor de tu vida cuando pesa más el criterio humano o el concepto de un hombre que la eterna palabra de Dios. Si el amor de Dios no te basta, mostrado a través de su Hijo, tomando tu lugar y el mío, para que nosotros no muriésemos, ya no hay nada más que se pueda hacer por ti. Si no te inspira ese amor para dejar todo lo que aparenta ser Dios, pero que en realidad se convierte en amantes, entonces ya nada se puede hacer por ti.
Dejar una religión te da miedo. Es tanta la estabilidad que te da una religión. Te puedo asegurar que no hay nada más estable que el amor del Padre. Pero esto es muy sencillo. Jesús lo dijo de la siguiente manera: si tú quieres venir en pos de mí, vas a tener que negarte a ti mismo, tomar el madero y seguirme. ¿Sabe qué significa eso? Si quieres venir en pos de mí, vas a tener que renunciar a esa vida pasada, a esos amantes de doctrinas y de religiones, y seguir la pureza de mi palabra. Porque Él viene por una esposa, sin mancha y sin arruga, que tiene los dracmas tejidos y claros en su vida. No le voy a pedir que haga una oración conmigo. Solamente le voy a decir la misma frase que un día me tocó escuchar de Él. Levántate. Vete de ese mundo en el que habitas y no peques más. Porque eras digno de muerte como yo lo era. Pero Él, en lugar de extender su juicio, extendió su misericordia. Que el Señor le continúe bendiciendo.